Continuando con nuestro programa Hablando de Salud, pasamos a la sección de comentarios en Hablando de Salud, a cargo del doctor Sergio Solís Taveras, quien nos tiene un tema muy interesante: elecciones en el Colegio Médico Dominicano. Nos acercamos a un importante proceso eleccionario que tendrá en su haber un nuevo giro al proceso de profundas transformaciones que amerita un gremio de la importancia histórica y social del Colegio Médico Dominicano. Ser parte de esta historia es una gran oportunidad para abrir paso a un sólido liderazgo que interpreta la realidad social de estos tiempos bajo la tutela de una dirigente del peso específico, la madurez y el conocimiento de la doctora Yubelkis Aquino, candidata a la presidencia del Colegio Médico Dominicano bajo la matriz de un gran bloque unitario. La capacidad de trabajo, la vocación de servicio, el amor por sus médicos, por el gremio, potencializando las conquistas adquiridas, replanteando nuevos desafíos con propuestas diferentes, maduras, que pondrán a esta entidad de cara a los nuevos tiempos, insertándola en la modernidad y los avances, rescatando el prestigio y la seguridad que merece el colegio médico. Démosles un voto a Yubelkis, abracemos una nueva esperanza, representada en un ser humano con muchas luces, valentía, actitud mental positiva y equilibrio emocional. Hoy más que nunca el Colegio Médico Dominicano necesita que lo dirija una mujer con principios y valores cristianos, valiente, enérgica, serena, calmada, capaz de enfrentar al más grande de los gigantes sin hacer una sola guerra. Hoy es el tiempo para abrirle las puertas a un liderazgo diferente e independiente que entregará su calidad, experiencia y conocimiento a las profundas transformaciones que amerita esta era digital. Este es el momento preciso para una mujer con el peso específico, la solidez, el equilibrio, la experiencia y la calidad de la doctora Yubelkis Aquino. Excelente disertación, profesor Sergio Solís Taveras. Continuando con Hablando de Salud, en este caso tenemos a la licenciada Rosemary Jaque Suárez, quien es psicólogo clínico y está disertándonos sobre el tema tan interesante como lo es el duelo. Licenciada, a sabiendas de que el duelo es una reacción del psique, que también no solamente afecta las emociones, sino también los estados fisiológicos y sociales, ¿cuándo podemos hablar de que existe un duelo de tipo patológico? Tenemos un duelo de tipo patológico cuando no avanzamos, cuando nos quedamos enclavados en el duelo, que no podemos salir de él. Es un duelo que la tristeza es algo normal, es algo natural cuando sucede una pérdida, pero cuando ya estamos ahí enclavados y no nos damos el permiso, no tenemos las herramientas para salir de ahí, entonces estamos hablando de un duelo patológico. Hay un tipo de duelo que no quisiera dejar de mencionar, que es el duelo evolutivo. Este duelo, a veces cuando suceden cosas también agradables e importantes, hay situaciones que nos provocan duelo. Por ejemplo, salir de la niñez a la adolescencia nos deja un duelo y no deja de ser un avance. Cuando tenemos un hijo, por ejemplo, las mujeres, ya ahí sufrimos un duelo porque vemos que estamos perdiendo nuestra individualidad. Cuando nos casamos, que dejamos la soltería, es un evento grandioso, maravilloso realmente para todo ser humano. Sin embargo, no dejamos de sentir un duelo porque ya estamos dejando nuestra soltería. Cuando ya asumimos un compromiso, entendemos que debemos cambiar ciertos hábitos y modificar ciertas conductas, y eso entonces nos produce un duelo a sabiendas de que son hechos positivos en la vida de cualquier ser humano. Un duelo a veces un poquito incómodo y hasta tedioso es el duelo infantil en algunos niños que van de la primaria a la secundaria y tienen que abandonar el colegio, la escuela.
¿Qué le parece eso a usted, licenciada? Claro, porque es la pérdida, quizás ha estado en un colegio que solo llega hasta octavo. Ahí va a cambiar no solamente del plantel escolar donde está, sino que también va a cambiar posiblemente de amigos, porque ya se han mudado a otro lugar o ha tenido por cupo, por múltiples factores que cambiar el entorno donde había estado quizás por muchos años, a lo mejor desde prenatal, maternal o qué sé yo, algunos años que ya haya estado compartiendo con ese círculo de amigos, el entorno de sus maestros, quizás cercanía de su casa, y así los múltiples factores que lo obligan a cambiar de su entorno le van a obligar a cambiar y eso produce un duelo. Licenciada, estamos en tiempos de guerra. Suenan los tambores en Rusia y Ucrania, Israel y Hamas, entre otros. ¿Cómo se manifiesta el duelo ante tanto dolor como son las guerras? Las guerras son catastróficas. Realmente los hechos de guerra a través de la historia son los hechos que más dolor producen, porque no solamente producen pérdidas humanas, sino pérdidas económicas, gente que tiene que trasladarse, muertes por cantidades, viene la la falta de comida, de medicamentos, o sea que los duelos por guerra no solamente son por la falta, por la ausencia de las personas, sino que dejan muchas secuelas, por eso son tan dolorosas y que son colectivas, porque la guerra deja no un muerto, la guerra deja muchos muertos y entonces con eso muere mucha gente y muere la economía, muere muchísimos factores. Una cosa importante, pero es cultural y hasta folclórica. En los velorios hay diferentes velorios, clase baja, media y alta. En los de clase alta, en la funeraria, todo el mundo va sereno, calmado, hasta conversa, se ríe. En los otros, la persona se expresa y le dan ataques de histerias, muchos gritos a diestra y siniestra. Bueno, también le pagan también a personas que vayan a gritar también. No sabía, ¿no? Sí, le pagan un sueldo. Sí. También los velorios o los duelos tienen su lado jocoso y un tanto simpático, porque en los campos, en los pueblos, hay mucho brindis de comida y la gente va a aprovechar a comer. O sea, según la parte folclórica de los duelos. Entonces, licenciada, ¿cómo usted equilibra estas dos cosas? Aquel duelo o velorio donde la gente se expresa emocionalmente y empieza a gritar, o aquel que todo pasa calmadamente. Bueno, como le decía doctor en un principio, el duelo es algo muy personal, es muy particular, eso no podemos decir, medir. A mí me duele más, a ti te duele menos, me dolió porque era mi hijo, me dolió porque era mi esposo, me dolió porque era un vecino, no. El duelo se siente de manera personal, de manera particular. Por eso le decía la diferencia entre el duelo y el luto. Eso que usted dice es cultural y cuando se muere una gente, muchos lo cogen con dolor y otros lo cogen hasta como fiesta, porque es una oportunidad para ir a comer, Sí, para tomarse su trago, hay para muchos borrachos compartir que con van a la hacer gente. cuenta, Claro. van a hacer cuento nada más, ahí en los velorios, a Para comer y ver- a hacer cuento y a beber, qué cosa. Para ver los compadres, para comerse la comida, para disfrutar de su bebida preferida. En fin, que eso es cultural y es característico de nuestro pueblo también y tenemos que respetar la forma también de cada quien de vivir su experiencia. Hay quienes dicen que en los velorios o las funerarias se encuentran grandes amores. Ese es otro lado un poquito Sí. sentimental y jocoso de los duelos y los velorios. Es posible porque son encuentros con seres humanos, hay abrazos y hay interacción y hay sentimientos, o sea que hay un abanico de posibilidades, doctor. Sí, porque un velorio o una funeraria, en sus diferentes estilos, hay mucho abrazo y ahí está el sentimiento, está la solidaridad con la persona, o sea que las emociones y los sentimientos están a diestra y siniestra en ese evento un poco triste. ¿Qué le parece? Claro, se le saca el mejor partido, todo depende de lo que usted busque en el momento. Si se da la oportunidad de que surja un amor,
en medio del dolor, pues bienvenido sea. Tenemos que sacar lo positivo de cada situación. Hay de todo, porque a la viuda le están de una vez haciendo cambio de luces automáticamente. Licenciada Jaques, tengo una inquietud. ¿Cuándo nace y cuándo termina el duelo? Esa es una pregunta que tiene su incógnita porque no hay respuesta para eso. El duelo se vive de manera personal, de manera particular. Se supone que una persona pueda a los 6 meses, 8 meses, hacer su vida normal, pero no es una regla. Por eso le decía, cuando el duelo es patológico, lo mejor es buscar acompañamiento de profesionales que puedan ayudarle a salir del cuadro. Los psicólogos tenemos herramientas, tenemos unos ejercicios que pueden cooperar. Lo primero es que la persona reconozca que está sumergida en un dolor, en una situación que por sí solo no puede. Pero decirle un tiempo sería una falacia. No hay un tiempo determinado para que nadie diga yo en 2 meses me voy a sanar, en un año estoy mejor. No. Para eso no hay un tiempo. Eso hay que vivirlo porque el duelo es dolor y cada quien tiene su umbral de su dolor en situaciones diferentes. Licenciada Rosemary Jaques, el duelo no solamente entiendo que es en humanos, porque por ejemplo, en mi casa hay una gata que se llama Hannah. Parió 4 gatitos y se le murió uno. Esa gatita que murió, el hijo mío la cogió y fue a enterrarla a un solar baldío que tenemos cerca. Y la gata fue con el muchacho, fue escoltando el muchacho con el gatito y se ve la gata muy triste, no come. Existe ese duelo también en animales. Fue al sepelio de su hijo. Fue al sepelio de su hijo, sí. Bueno, sabemos que los animales lo que tienen es instintos. No podemos hablar de unos sentimientos así per se, pero sí sabemos que la conducta animal, usted sabe cuando un animal está identificado tanto con su dueño como con sus hijos, como usted dice, que le da el cariño materno, que lo lame, que lo cuida, que lo protege. Ese es un instinto animal y que vemos cómo lo desarrollan. Muy bien, en los casos de cuando hay pacientes terminales, ¿cómo manejan los profesionales de las emociones, como son ustedes los psicólogos y los psiquiatras, esos estados de preduelo, cuando el paciente está en estado agónico y se le va dando un seguimiento tanto al paciente como a los familiares hasta el punto de muerte y seguimiento en ese aspecto? ¿Qué usted podría opinar al respecto? Fíjese, yo siempre digo que el primer duelo lo vive el médico, porque realmente es la persona que está tan cerca del paciente y es quien le tiene que decir a los familiares qué es lo que está pasando. Entonces ya en ese caso nos vamos, podríamos decir, preparando. Nunca estamos preparados para esto, pero ya vemos por el avance de la enfermedad, el deterioro, ya estamos previniendo que va a venir un desenlace de esa manera y eso nos da tiempo a irnos preparando emocionalmente para afrontar la situación que ha de llegar. Que déjeme decirle que la gente debe de prepararse con lo que son las actividades fúnebres, porque realmente nunca queremos hablar del tema. Pero sucede que encima del dolor que tiene la persona por la pérdida del ser querido, hay que enfrentarse a muchas situaciones y a muchos temas que hay que resolver porque tenemos que trabajar con las actividades fúnebres que no son tan fáciles de enfrentar y que sin embargo alguien la tiene que hacer. Generalmente la persona más fuerte de la familia es la que toma esa decisión y es la que después termina más agobiada. Doctor Sergio Solís Tavera, qué interesante tema nos trae la licenciada Rosemary Jaques a este programa de Hablando de Salud. El tiempo es corto. Queremos solicitarle las palabras de exhortación, licenciada, a toda la población, a toda la teleaudiencia, la televidencia que nos está asistiendo en este momento. ¿Cuáles serían las palabras de exhortación en relación al duelo? Mire, doctor, mi recomendación
siempre es que nos amemos, que nos cuidemos, que nos demos todos los abrazos posibles, que seamos lo más empáticos en la vida con nuestros seres queridos, en las diferentes áreas de nuestra vida, como es la laboral, la familiar, de los vecinos, porque después no hay tiempo. Y entonces trabajar con esa parte cuando podemos hacerlo nos ayuda. El duelo no es preventivo, no podemos evitarlo, pero cuando usted tiene la conformidad del deber cumplido, como decimos, esa carga se hace más liviana porque no tenemos ira, porque no tenemos culpa, y así el duelo se hace un poquito más fácil. Mi exhortación es que tengamos amor por el prójimo, que hagamos las cosas correctamente, que tengamos la viabilidad de entrar siempre en la forma de ser lo más satisfactoria posible, que evitemos las violencias, que erradiquemos ese tipo de conductas que realmente lo que nos llevan es a tener desacuerdos con nuestros seres queridos. Muy bien, gracias licenciada. Nos sentimos sumamente complacidos por su presencia aquí en nuestro programa, su programa, Hablando de Salud, y queremos solicitarle los contactos, un número telefónico para que nuestros televidentes puedan contactarla. Claro que sí, doctor. Estamos a la orden en el 809-913-0518. A la orden para todos los televidentes. Repítalo de nuevo, licenciada, por favor. Lápiz a mano. 913-0518. Gracias, amigos televidentes. Qué importante es interactuar con ustedes, interactuar con estos especialistas del conocimiento para aprendizaje, para prevención y medidas preventivas y así mitigar las enfermedades. Gracias. Hasta el próximo jueves en Hablando de Salud. Porque la vida es lo primero.